Yo tengo aquí un breve estudio también. Ya estamos iguales, le vamos a dar con todo. Ahí. Bueno, ya estamos bien en vivo. Un saludo cordial a todos los hermanos de TikTok, Facebook, YouTube y todas las plataformas donde estamos transmitiendo en esta bella tarde. Ya está atardeciendo aquí en Los Ángeles, California. Son aproximadamente las 6:45 de la tarde. Ya estamos entrando a la noche. Gloria a Dios, me acompaña el hermano, Gabriel católicos Cortés. cristianos. Y le doy un minuto para que se presente. Bueno, que la paz de Yahvé y Cristo sea con todos ustedes. Muy amable hermano Percy, nuevamente esta invitación que me has regalado es para poder aclarar ciertos puntos que se vienen dando nuevamente tanto en YouTube como en Facebook. Muchas gracias por la invitación y vamos a seguir adelante. Amén. Bueno, pues hoy el tema que vamos a estar hablando es sobre los supuestos hermanos de Jesús. ¿Y por qué digo supuestos? Bueno, porque en la Biblia, la palabra de Dios, no hay ni un solo versículo bíblico que diga que María tuvo más hijos biológicos aparte de Jesús. No Es hay ni uno correcto, solo. es correcto. ¿O tú conoces de alguno? No, para nada. A menos que tú y yo, como nos llamamos hermanos, entonces son hijos de María. Tal vez. Para la mente evangélica somos hermanos Y biológicos. somos los hijos de María también. La pregunta es, ¿por qué los evangélicos dentro de sus congregaciones se llaman hermanos? ¿Acaso el pastor y la pastora los tuvieron ellos? ¿Quién sabe? Probablemente nunca sabemos en el mundo evangélico lo que pueda suceder. Yo hice una serie sobre la iglesia evangélica y la titulé Sexo, Amor en la iglesia evangélica. Nunca se sabe en la iglesia evangélica lo que pueda pasar. Quizás todos esos miembros son hijos de la pastora de la iglesia, ¿no? Los 40 o 50 que se congregan. Sí, probablemente. Permítame un segundo, hermano Percy. Brenda González, que la paz de Yahvé y Cristo sea contigo. Te saludamos el hermano Percy y tu servidor. Bendiciones. Sí, mi hermana Brenda, Dios me la bendiga. Y saludos cordiales también de mi parte para usted y toda su familia. Entonces, seguimos hablando. Claro, claro, claro. Bueno, aquí tengo yo un estudio. Una pregunta. El versículo que los evangélicos utilizan siempre, de Mateo 1:25. ¿Qué dice Mateo 1:25? ¿Podrían leerlo? Ahorita te lo doy. Permíteme un segundo. Aquí tengo mi Gracias. cuaderno. Permíteme un segundo. Sí. Para mientras que mi hermano se prepara, un saludo también para todos los Bien. hermanos. En Mateo 1:25 dice, el versículo 25, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ok, vamos a leer la objeción filológica bíblica sobre la expresión hasta que. La objeción central contra la virginidad perpetua de María, basada en Mateo 1:25, se formula a partir de una lectura específica de la conjugación griega hasta, o más precisamente, la construcción hasta que, utilizada por el evangelista Mateo. Quienes presentan esta objeción argumentan que en el contexto del Nuevo Testamento, esta expresión invariablemente señala o implica un cambio en la condición o estado después del momento especificado. También te cuento, estimado,
que los evangélicos, las sociedades bíblicas de los Estados Unidos, ¿sí? ya han sacado versiones en las que este versículo lo cambian deliberadamente También, y dicen específicamente que José y María tuvieron relaciones sexuales después de haber nacido Jesús. no te creo tú. Sí. Eso, ¿cómo se le llamaría eso? Blasfemia, herejía. Ya, o sea, se están dando el lujo de poder cambiar algo que no les compete, Bueno, con tal de que ellos quedar bien. es que los evangélicos ya tienen experiencia en manipular la escritura. Lo hicieron en 1826, cuando quitaron los 7 libros Los 7 libros, deuterocanónicos, por y lo el hicieron en dinero, el siglo por su XIX, Dios, por su Dios el dinero, las por 5,000 su Dios libras del dinero. esterlinas. Exactamente, lo hicieron en el siglo XIX. Y vos sabés exactamente a lo que me refiero, a Sí, la Biblia de los es, esclavos. sí, imagínate esa gran manipulación de haber quitado más de 1,000 títulos y solo dejaron 290 títulos para poder esclavizar a más de 4 millones de negros africanos en Norteamérica. Una aberración total, un holocausto que ocasionaron todos estos Exactamente. norteamericanos. Ahí no les tembló la mano para manipular la escritura. ¿Tú crees que no les va a temblar la mano tampoco para manipular Mateo 1:25? Claro que sí, si lo hicieron con la Biblia de los negros, que le quitaron más de 1,000 capítulos, ¿qué se puede esperar? Exactamente. ¿Qué se puede esperar con estos evangélicos? Nada. Es más, ¿te acordás cuando yo saqué personalmente la manipulación que hicieron también con relación a que sí podemos adorar, postrar y reverenciar, y que también lo hicimos dentro de tu canal, aclarando eso, que la Biblia del oso, la Biblia del cántaro, sí lo dice y sí lo confirma. En cambio, con la nueva Biblia Reina Valera, la manipularon, la tergiversaron y cambiaron los versículos. Es Exactamente. exactamente lo que tú dices, hermano Percy. Hay, Modifican todo. a las Biblias que yo me refiero son a las Biblias dinámicas, las que hacen el lenguaje más sencillo para que la gente comprenda la Biblia. Un segundo, El hermano problema, Percy, un segundo. mande, Hermana Mayra López, que la paz de Yahvé y Cristo sea contigo. Ella es la que preguntaba por ti, mira, hermano Percy. oh, saludos hermana Mayra, Dios la bendiga. Gloria a Dios. Continúa. Sí, entonces estamos hablando sobre la interpretación de la implicación de cambio. La premisa fundamental de esta objeción radica en que la frase no la conoció hasta que sugiere que una vez que Jesús hubo nacido, José y María sí habrían tenido relaciones conyugales, que es la posición evangélica. Esta interpretación se apoya en la idea de que la palabra hasta funciona como un límite temporal, después del cual la acción o, o estado previo cesa y una nueva condición comienza. Como se cita en el comentario bíblico Mundo Nuevo, la construcción se encuentra en 19 ocasiones en el Nuevo Testamento. Y según ellos, siempre indica o implica claramente un cambio de la condición después de un punto de tiempo. Por tanto, para los objetores, esto no es una mera posibilidad, sino una inferencia lógica y lingüística obligatoria. La afirmación es que si algo no sucedió hasta un cierto punto, no se infiere que sí sucedió después de este punto. Sí, El problema con esto, voy a apoyarte en a ver, Facebook, dime. en los debates que hemos tenido, hermano Percy, que estos evangélicos como insisten, no, sé que ella sí tuvo relaciones, tuvo sexo, se acostó con José. Es más, hay imágenes que ponen entre la cama de María y de José
ponen unos alambrados. Imagínate, una división al estilo cerco de vacas, en ese sentido. Entonces, para ellos, según ellos, la Virgen María tuvo sexo así y lo ponen bien, bien feo. Y yo les digo, que me prueben si ellos estuvieron ahí acostados en petate, en hamacas, si ellos lo vieron, estuvieron viendo en la cama de ellos, ¿acaso? No lo pueden probar. Pues no, pero esa es la mentalidad del evangélico, una mentalidad morbosa, carnal, lujuriosa. Pero así se Exacto. llaman hijos de Dios. Eso es lo irónico. Que tienen una mentalidad carnal, sucia, lujuriosa, que hacen memes, pinturas de la Virgen María, teniendo relaciones. Sí, es cierto. Y esto Me me dice a consta. mí que estos personajes, estos evangélicos, carecen de algo sumamente importante, la verdadera presencia de Dios en sus vidas. Lástima, hermano Percy, que no podemos presentar esas imágenes pornográficas que ellos están, porque por la penalización que nos pueden hacer aquí en el canal. Pero sí, yo tengo imágenes cómo ponen en posición a la Virgen María en posiciones sexuales. Sí, lo confirmo. La secta evangélica hacen eso y es lo que tú me estás diciendo, hermano Percy. En ese Exactamente. sentido. Imagínate que lo último que han sacado, María y José acostados en la cama y en medio un cerco de vacas. Alambrado. Te digo, es que la mentalidad evangélica es sucia. No tienen reverencia a la Madre de Dios. Y honestamente es sumamente decepcionante. Bueno, vamos a seguir. La ausencia de especificación como evidencia de cambio. Desde una perspectiva, desde esta perspectiva, o sea, la perspectiva evangélica, la omisión de una afirmación explícita sobre la continuación de la virginidad de María después del parto en Mateo 1:25 se interpreta como una falta de respaldo bíblico para el dogma. Me estoy refiriendo al dogma de la De la perpetua virginidad. virginidad de María. Si a mí ¿Vas a me decir algo? preguntas, si a mí me preguntas tú cómo fue, te lo aclaro bien. Así como entró Jesús, así salió Jesús de la Así misma salió. manera. Así salió, no hay otra. Exactamente. El problema con el evangélico es que ellos no creen en los milagros. O sea, ellos creen en los milagros que hizo Gigi Ávila. Eso no los cuestionan. Ellos no cuestionan que Gigi Ávila dijo que Dios le había dicho que él no iba a morir y que se Sí, iba a ir en el rapto. en el rapto. Se murió, ahí está en el cementerio y tú y yo aquí estamos todavía. No ha habido rapto y nunca va a haber un rapto porque el rapto es una mentira. Es más, si tú te acuerdas, hermano Percy, en en un estadio que estuvo Gigi Ávila, no sé si tú te acuerdas que él pronunciaba al falso dios Anún. Anún, exactamente. ¿Sí? Gigi Él lo Ávila era decía, un idólatra. él lo decía, Anún, Anún en su Anún. propia, en el estadio, ahí él estaba predicando eso. ¿Y quién era Anún? Un falso dios. Un falso dios mesopotámico. Y ahí los evangélicos no dicen nada. Eso lo creen, lo aceptan. Pero les decimos que lo que sucedió en María es un milagro desde la anunciación hasta el nacimiento de Jesús. Ellos no creen que es un milagro. La Biblia dice en Isaías 7:14, he aquí la Virgen dará a luz un hijo, uno solo, que la Virgen dará a luz un hijo. En otras palabras, ese Jesús, quien nació de la Virgen María, no rompió ningún himen. Así como entró, así salió, Así salió. milagrosamente. Fue un milagro. Y es lo que los evangélicos no pueden aceptar. Que el nacimiento de Jesús fue un milagro. Pero sí aceptan a Gigi Ávila, sus fábulas, aceptan las mentiras de los profetas que ellos tienen, pero no aceptan lo que la Biblia dice.
¿No te parece interesante? Así es, hermano Percy, puedes subir tú una imagen para ver lo que proclamaba Gigi Ávila, el dios Anum. ¿Puedes de ahí? Ah, no sé, No. porque estoy usando el celular. Ah, ya. Pero sí el video que vamos a colocar, sí lo puedes, ¿verdad? A ver, yo creo que, a ver, pásamela. Yo ya me mandaron una advertencia de TikTok que como no se ve, Te voy a no pasar la sé imagen para que veamos qué es lo que qué está proclamaba Gigi pasando. Ávila al ¿Dónde dios más? Anum. Sí, Mira si lo puedes pegar. a ver, Ahorita te lo envío. bueno pues, a ver si se puede, ojalá. Si Permíteme un se segundo. puede ese video, podemos con otras. Sí, vaya, aquí te mando el dios Anum, el que proclamaba Gigi Ávila. Ajá, Ya te lo junté. ay vos. No me aparece. No se, Invitado. no, no se puede. A ver, hay un tercer católico aquí. Te has juntado el. Ahí está. ¿Ya salió? Sí, salió. Ese es el dios Anum que proclamaba Gigi Ávila y que decía Anum. Y ya salió, Oh, qué bueno. ya salió. Ahí está, en grande. Está bien, muy bonito tu celular porque lo ha expresado bien el color y todo. Ese Ese es es el el dios dios Anum. Anún. Lástima que no tenemos el video de Gigi Ávila. En la próxima lo presentamos. En la próxima lo presentamos. Lástima. ¿Tienes alguna otra foto que puedas mandar? No, solo esta tengo del dios Anum. Ok. Podemos seguir. Sí, sí, seguimos. Claro. A ver. Ok, voy a seguir con el estudio. Gloria a Dios. Ok. Desde esta perspectiva, la omisión de una afirmación explícita sobre la Hermano continuación de la Percy, un virginidad. momento, hermano Percy, un momento. Mande. Vamos a darle aquí lo que mandó a escribir la hermana Mayra. Dice, Dios usó a San José porque sabía que la ley de estos tiempos apedreaban a una mujer que salía embarazada sin tener esposo. Es cierto. ¿Verdad? Es Es cierto. cierto. Es verdad. El cometer Por eso, adulterio o fornicación era motivo de pedradas. por eso José la quería dejar en secreto. Porque a pesar de todo, José la amaba. Claro que sí. Amaba a María. Por eso él la quería dejar en secreto, sin decir nada. Porque de esa manera él protegía a María. Claro. La culpa caía con él porque iban a decir, José nada más se burló de María Correcto. y la dejó. Pero como a Dios no se le va nada, le manda un angelito y le dice, ¿sabes qué? No te vas de acá, papá. Usted se queda. Una orden del mero dueño. Ni modo. ¿Cómo vas a dejar a mi hija? No, te quedas, papito. Y ahora confronta el matrimonio. Usted se casa con ella. Bueno, Pero estoy imagínate, parafraseando, hermano ¿no? Percy, imagínate cómo fue el ángel le tocó el corazón a José, porque si humanamente el poder aceptar algo así es bien difícil tú. Es difícil. Y él lo aceptó porque él lo sintió en su corazón que él estaba protegiendo al hijo de Yahvé. Exactamente. Exactamente. Y ese es el problema. Ese es el problema que tienen los evangélicos. Y el problema está, hermano Percy, ¿cómo entiendes tú el hasta qué? Según ellos, sí. O sea, primero tuvo a Jesús y después se acostó con José.
Es que María, es que dentro de la cultura, por eso es importante entender la cultura judía del Exacto, primer siglo. exacto. José no conocía a María. No la conocía, literalmente no la conocía. Y aquí los evangélicos se ríen y dicen, y se burlan. ¿Cómo es que José no la conocía si estaban comprometidos o estaban casados? No, José y María no Estaban estaban casados, comprometidos. estaban comprometidos, estaban desposados. Explícale qué es el desposado. Según ellos, decir desposado es que ya están casados. No, no es así. No, no es así. Desposados dentro de la cultura judía del primer siglo era un compromiso hecho entre los dos padres, los dos jefes de la familia. Correcto. En aquel Se tiempo, reservaban unos para otros. los jefes de la familia eran los que hacían el contrato de matrimonio. Los hijos no tenían que ver nada en este contrato. Los hijos no se conocían. Eran dos extraños completamente. El trato era entre padre y padre, dos varones, los dos patriarcas. Las esposas no tenían que opinar nada. Las esposas lo único que tenían que hacer era estar en la cocina, preparar la comida para que el esposo se sentara y comiera. Bendito sea Dios. O los tiempos han cambiado hoy, ¿sí? Hoy a ti te Pero toca cocinar. hoy a mí me toca cocinar. Igual. Si no le pregunto, si no le digo, si no le pregunto a mi esposa, ¿qué quieres que mande a pedir para que lo traigan? Aleluya. Ya los tiempos han cambiado, pero en aquel tiempo el compromiso para casamiento lo hacía los dos padres, los dos jefes de familia. Y ese desposorio o compromiso matrimonial duraba un año. En ese año, la pareja no podía tener relaciones Ni verse. ni verse. Es que no se veían. ¿Por qué no se veían? Bueno, María sí podía verle la cara a José. Pero José no. José no. Porque si Así era la conocemos cultura judía. la cultura judía, la mujer soltera tenía que llevar cubierto el rostro. Si no lo llevaba cubierto, era una prostituta, una cualquiera. Exactamente. Por eso José no conoció a María. Por eso en Mateo, capítulo 1, verso 25, José no la conoció hasta después que nació Jesús. Ay, Tocando fue ahí ese cuando la punto, conoció. hermano Percy, por lo que acusan los evangélicos, estos sectarios, cuando te dicen, ya ves que después la conoció, ¿hasta qué eso significa? Si es así, hermano Percy, entonces quiere decir que Mical, cuando ya estuvo muerta, quiere decir que después de muerta tuvo hijos. ¿Hasta qué? Pues en la mentalidad del evangélico, sí. O sea que Mical, muerta, ya después muerta de tuvo hijos. morirse, tuvo hijos. Y ahí dice, ¿hasta qué? O sea que después de muerta tuvo hijos. Exactamente. Ese es el Esa es la significado de mentalidad hasta. evangélica. Claro. O también Jesús dice que Él va a estar con nosotros hasta el final de los días, De los tiempos. de los tiempos. O sea que cuando llegue el final de los tiempos, que Dios nos ampare, porque Cristo ya no va a estar con nosotros. Exactamente. Es la mentalidad evangélica. Hay que estar preparado. Ahora déjame decirte cuál era la opinión de los padres de la Reforma sobre Mateo 1:25. ¿Qué opinaban Claro. ellos? Martín Lutero, el iniciador de la Reforma, sostuvo firmemente la virginidad perpetua de María. Para Lutero, la expresión hermanos en la Biblia significaba primos.
consideraba que María, después de ser la madre del Hijo de Dios, no habría deseado ser madre de otro hombre. Eso es lo que Martín Lutero decía y creía, que María, después de haber parido a Jesús, ya no deseaba ser madre de otro hombre o de otra niña. Pues ya Jesús la satisfizo. ¿Sí? El problema de los evangélicos es que Cristo no les satisface plenamente. Ese es el problema. Por esto, Martín Lutero decía que ella no deseaba ser madre de otro hombre, a pesar de haber traducido el Nuevo Testamento al alemán. Su famosa Biblia de septiembre, Mateo 1:25, nunca representó una dificultad para su creencia en la virginidad perpetua de María. De hecho, para Martín Lutero, María, bajo el velo de esposa, ocultaba a la Virgen antes, después del nacimiento de Jesucristo. Esa es la posición de Martín Lutero. Ahora, ¿qué decía Juan Calvino? Dios bendiga su memoria. Otro pilar de la teología reformada, Juan Calvino fue un ardiente defensor de la perpetua virginidad de María, comentando pasajes como Mateo 1:25 y Mateo 13:55. Calvino afirmó rotundamente que los hermanos de Jesús no eran otros hijos de María, sino parientes. Respecto Correcto. a Mateo 1:25, ¿ibas a decir algo? Sí, Dime. te quiero aclarar esto, hermano Percy. Imagínate que los reformadores, los meros que estaban en el caldero, ellos reconocían exactamente cómo se interpretaba tanto la Iglesia Católica como ellos también lo interpretaban. Tú acabas de confirmar de dos reformadores protestantes. La pregunta que yo te hago, que tú que vives en los Estados Unidos, ¿por qué los sectarios norteamericanos le han dado vuelta el papel a todo esto? ¿Por dinero? ¿Por qué? ¿O por llevarle la contraria a la Iglesia Católica? ¿O por querer quedar mal con la Iglesia Católica? Tú que conoces más ese lado. Por el prejuicio hacia la Iglesia Católica. Los evangélicos jamás le van a dar la razón a la Iglesia Católica. Y te lo digo por experiencia, porque yo he dialogado con muchos evangélicos, y también he debatido con evangélicos, y ellos jamás le van a dar la razón a la Iglesia Católica. Aunque así baje el Señor del cielo, no le van a creer, porque su odio, su prejuicio hacia la Iglesia Católica es mucho más grande. ¿Sí? Yo me pongo a pensar, imagínate, me pongo a pensar cómo estos pastores autonombrados ahí en los Estados Unidos, cómo le han lavado el cerebro a todos los seguidores de ellos. O sea, no leen más allá, como que les dicen, miren, solo lo que yo digo en la Biblia, eso va a ser. Y por eso que le llaman sola escritura. Pero si ellos leyeran la historia, así como tú lo has leído, los padres, todo, desde el inicio de todo, ya te digo que muchos de ellos estuvieran con nosotros. Pero les evitan a que lean la historia. ¿Por qué crees que los evangélicos rechazan la historia? Tú les das un dato histórico, y ellos te lo rechazan. Sí, porque nunca existieron, jamás nunca. Ellos no han existido. Al menos que les convenga ese dato histórico, entonces sí lo reconocen. Porque aparte de todo son bien convenencieros. Permíteme un segundo, hermano Percy. Muchas gracias, hermanita Mayra, por tus comentarios. Dice, me encanta este programa de enseñanza que han tomado ustedes dos. Dios bendiga en mucha más sabiduría a ambos. Y amén. Igualmente a ti, hermana, que Cristo te bendiga ahora y siempre. Amén. Gloria a Dios. Gracias, hermana. Sí, amén.
Pues Ese sí, es el problema. entonces ese es el odio que tienen. O sea, Ese es el no querer meollo de enseñar más todo. allá. Ellos no pueden aceptar que hay algo bueno en la Iglesia Católica. Para ellos todo lo que hay en la Iglesia Católica es malo. Te voy a Te doy un comentar algo, ejemplo. hermano Percy, te voy a comentar algo. En A los ver, dime. debates que he tenido, en Facebook, te digo, bueno, tú conoces también por las cuentas que tenemos, o sea, por los grupos tan enormes que tenemos como administradores, ese reto que nos quieren hacer, que demuestran con la Biblia. Mira, fácil se lo pongo. Demostrame tú que tú venís de Cristo, yo te presento mi carta de presentación y te pongo la imagen real del Código Vaticano. Dame una prueba que tú venís desde los primeros siglos, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, décimo siglo. Dame una evidencia, dame un mártir de tus autonombrados pastores, dame un libro que ustedes lo hayan creado, una partitura, un códex, un salmo, un prontuario, un evangelio. No tienen nada que los ampare. No hay evidencia para ellos. No existen. Jamás nunca existieron ellos. Ellos existieron a partir con Martín Lutero. ¿Me equivoco, hermano Percy? No. Bueno, depende a quién. A los evangélicos nacieron en 1906. Bueno, me refiero a los tradicionales, a los O a los protestantes, los reformadores. 1517, sí, con Martín Lutero. Ajá, siglo XVI. Sí. Entonces, antes de eso, si yo te preguntara a ti, fíjate, hermano Percy, ¿tenés alguna evidencia tú de tu grupo donde tú te congregas en la congregación de que ustedes vienen desde los primeros siglos? ¿Tenés algún libro hecho, un códex, una Biblia que tú lo hayas creado o tu pastor de esa época lo haya creado? Una No, pregunta. pues tengo que ser honesto con mi conciencia y decir la verdad. No, no hay. No existíamos en ese tiempo. Al ¿Y cómo menos es que que diga, al menos que pueda decir que estábamos dentro de la iglesia que estaba en ese tiempo. Eso es lo único viable que puedo decir. la otra pregunta, hermano Percy, para no salirnos? ¿Por qué ellos se llaman evangélicos? ¿Te acordás lo que lo hicimos una vez? Ellos se No. llamaban misioneros cristianos. Ajá, ajá, Y en el año 1916, para llevarle la contraria a la Iglesia Católica, comenzaron y adoptaron la palabra evangélicos. En el año exactamente, 1916. Todo por exactamente, llevarle la contraria a la Iglesia Católica. exactamente. Bien, sigamos continuando con lo de la Virgen María. Ahí hemos aclarado amplio el punto para poder llegar a esto, para que no se nos escape nada. Sí. La pregunta que yo te hago, hermano Percy, si gustas ponemos el video y después ya citamos los capítulos y versículos y todo eso. Bueno, órale, está bien, vamos. Va, permíteme A un ver, segundo, voy a quitar la imagen sí, y a voy a ver, poner el video. sí, Va, ya está, hermano Percy. a La ver, presentación es el video con el padre Luis Toro aclarando los hijos de María. déjame acordarme cómo lo hice. Ay, señor. ¿Invitados? Vamos, invitados. Oh, sí, ahí está, creo que aquí es. Ok, 2, 4, 5, 6. Ya llegó tarde el otro. Llegó tarde usted. Voy a aclarar algo. Ahorita hemos quedado de acuerdo con el hermano Percy. Vamos a aclarar, según el título que tenemos, a demostrar los hijos de María. A ver si es cierto, si salen los hermanos de Jesús con este video. Llegó tarde. Bueno. Léame los nombres de los hijos de María, según los protestantes. Dale. Jacobo, Jacobo o Santiago. Lo mismo. José, José. Judas, Judas, no el malo. El bueno, el bueno, el bueno. Judas, Simón, Simón. Pero recuerden que eran dos Jacobos, dos Santiagos. Ya tenemos uno, aquí está el otro. Pero recuerden a Juan al pie de la cruz. Mujer, ahí tienes a tu hijo. Hijo, ahí tienes. Entonces aquí está Juan. Estos son los 6 hijos de María.
según los protestantes. ¿Hasta cuándo serán hijos de María? Hasta que yo le muestre en la Biblia que fue otra mujer que los parió. Porque dos mujeres no pueden parir un hijo. Puede ser que dos hombres engendren uno. Salga el uno y entre el otro. Y dos engendran un hijo. Pero que dos mujeres paran un hijo, está difícil la cosa. Vamos a buscarle la mamá, fácil. Perdón, hermano Percy, si alguien te hace un comentario en TikTok o en tu plataforma, me avisa para parar el video y le respondemos. Bueno, se cayó la transmisión en TikTok. Ah, bueno, no hay problema, sigamos adelante. Entonces, en las otras, en tus otras plataformas, se hacen comentarios, me avisas y paramos el video. Bueno, pues. Mateo 27:56. Mateo 27:56. La mamá de esos supuestos hijos de María. Y ustedes verán que eso es mentira. Que esa gente tiene otra madre que no es la Virgen María. Mateo 27:56. De la Reina Valera. entre las cuales Entre las cuales las mujeres que estaban al pie de la cruz. estaban María Magdalena, María Magdalena. María, la madre de Jacobo y de José, Aquí está Jacobo y aquí está José. Y ya encontramos al pie de la cruz la mamá de Jacobo y de José. ¿Cómo se llamaba la mamá de Jacobo y de José? María. Entonces un protestante puede decir, ah, María. Pues la mamá de Jesús, ¿cómo llamaba? María. Pues yo le voy a mostrar en la Biblia donde están las dos Marías juntas, al pie de la cruz. Con Juan capítulo 19, versículo 25. Las dos Marías, una la mamá de Jacobo y de José y otra la mamá de Jesús. De modo que esa María no era la Virgen María, sino era una familiar de la Virgen María, y por eso Jacobo y José lo tratan como los hermanos del Señor. Dale. le dijeron, Le dijeron. pues, los otros discípulos. No, niña, no. 19:25. Juan 19:25. Después estaban junto a la cruz de Jesús su madre Esa es la Virgen, no hay duda, su madre. ¿Siga? y la hermana de su madre, Pero ahí había otra mujer que era hermana de su madre, y vamos a ver cómo se llamaba. María, Ah, la madre de Santiago y de José. ¿Cómo se llamaba? María. ¿Era la Virgen María? No, era hermana de su madre. Por eso a Jacobo y a José lo llaman los hermanos del Señor, porque son parientes, son familiares. Siente, ustedes no son hijos de la Virgen María. Dos mentiras. Dos mentiras. Pero el mismo Mateo capítulo 27, versículo 56, donde habla de María, la madre de Santiago y José, habla de otra mujer que tiene otros hijos, pero que no es la Virgen María, esa mujer. Dale, otra vez, vuelvo a leer Mateo 27, 56. entre las cuales estaban María Magdalena, María, la madre de Jacobo y de José, Que era la hermana de la Virgen María. y la madre de los hijos de Zebedeo. Aquí nos dan un dato. Una mujer que parió a los hijos de... Venga para acá, don Zebedeo. Venga, venga. Tráigase para acá a su mujer. Venga, mamita. Venga, venga usted. Catira, venga. Aquí está don ¿qué? Zebedeo. Don Zebedeo, y aquí está su esposa. Léalo de nuevo, lo último que leyó. Y la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos De Zebedeo. ¿era la Virgen María? No, porque ella no es la madre de los hijos de Zebedeo. La madre de los hijos de... No sabemos quiénes son los hijos de Zebedeo. Cuando leamos quiénes son los hijos de Zebedeo en la Biblia, aquí está la mamá y aquí está el papá. San Marcos capítulo 3, versículo 16. Vamos a ver quién son los hijos de Zebedeo, porque aquí está la mamá que los parió. Y si le encontramos quiénes son los hijos de Zebedeo, aquí está la mamá, no son hijos de María. Dale. Marcos 3, 16. A Simón, a quien le puso de sobrenombre Pedro, Ajá. a Jacobo, Jacobo. hijo de Zebedeo, Hijo de Zebedeo, Jacobo. Véngase para acá. Jacobo es hijo de quién? De Zebedeo. Siga. No, aquí está su papá. Siga. a quienes apellidó No, niña, vuélvalo a leer, niña.
a Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo. Aquí está su papá y su mamá. Los hijos de Zebedeo, váyanse con sus hijos, vayan a su casa, llévense. La mamá y el papá, los dos. Para su casa. Son hijos de Zebedeo con su esposa, no son hijos de María. Y recuerda entonces cuando Jesús le dice, vamos a leerlo de una vez porque sentamos a Juan. Entonces leemos a Juan 19:26, que los protestantes dicen que Juan era hijo de María. Ya le encontramos a la mamá, la esposa de Zebedeo. Entonces, ¿cómo se explica Juan 19:26? Si Juan es hijo de Zebedeo con esa mujer, ¿por qué Jesús le dice, ahí tienes a tu madre? Vamos a escucharlo, 19:26. Cuando vio Jesús a su madre. Cuando vio Jesús a su madre, ¿se refiere a la mamá de Juan o a la mamá de Jesús? A la mamá de Jesús, a su madre. Y al hijo y al discípulo a quien él amaba. Epa, ¿qué dice la Biblia que era Juan? ¿Hermano de Jesús? No, dice discípulo, a quien Jesús amaba. Siga. Que estaba presente, dijo a su madre. Dijo a su madre. Mujer. Mujer. He ahí a tu hijo. Pregunto, si Juan verdaderamente, como dicen los protestantes, fuera hijo de María, ¿por qué María no lo sabía? Usen el pote. ¿Por qué María no sabía que Juan era su hijo? ¿Por qué Jesús tiene que decirle, mujer, ahí tienes a tu hijo? Hasta ahora María se está enterando que Juan es su hijo. Antes no lo sabía. Ahí es donde teológicamente los católicos decimos, Jesús está dejando a María por madre a sus discípulos más queridos, que somos los católicos. Los menos queridos, los protestantes. Pero a los más queridos tenemos a María por madre. Teológicamente nos está dejando a María por madre. Porque María no sabía que Juan era su hijo. Y ya sabemos quién era la mamá, la esposa de Zebedeo. ¿Por qué razón Jesús se la deja como madre? Si ya sabemos quién es la madre de él. El problema no es solamente que María sufre de la mente y no se acuerda que Juan era su hijo. El hijo salió con la misma enfermedad de la madre. Juan tampoco se acordaba que María era su madre. Ponga cuidado. Después dijo al discípulo. Mire la misma enfermedad. He ahí tu madre. Se le había olvidado a Juan que María era su madre. Eso es imposible, que una madre se olvide que ese es su hijo y este hijo que esa es su madre. Es imposible. Ahora, para que se den cuenta que Jesús quería darnos a María por madre y que usted y yo la recibiéramos en la casa, usted y yo no estábamos en ese tiempo. El único discípulo que estaba era Juan, nos estaba representando a nosotros. Como nosotros no estábamos, teníamos a alguien que nos representara. Estábamos en la persona de Juan como discípulos amados del Señor. ¿Qué hizo el discípulo de ese momento? Y desde aquella hora. Desde aquella hora, antes no. El discípulo la recibió en su casa. La aceptó por madre, se la llevó a su casa. Por eso los católicos tenemos a María por madre, la aceptamos como Juan porque Jesús nos la dejó como madre. ¿Y saben qué es lo curioso? Que Jesucristo nos dejó a María por madre, a su mamá nos la dejó por madre en el capítulo 19 de Juan. Y en el capítulo 20, a su papá nos lo deja por papá. Nos regaló la mamá y ahora en el 20:17 nos regala el papá. Pongan cuidado. Aquí nos regaló la mamá, 19:26. Y en el 20:17 nos regala el papá. ¿Para qué nos regala la mamá? ¿Para qué nos regala el papá? Para que nosotros seamos verdaderos hermanos de Jesús. Por padre y por madre. Porque al unirnos a Jesús, su papá, nuestro papá. Su mamá, nuestra mamá. Entonces Jesús pasa a ser nuestro hermano. Escuche, Juan 20:17.
Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. A mi Padre. Mas ve a mis hermanos. A mis hermanos. Y diles. Y diles. Subo a mi Padre. Mire cómo nos lo deja por Padre. Pongan cuidado. Subo a mi Padre. Y a vuestro Padre. ¿Ve que nos lo está dejando por Padre? A vuestro Padre. ¿Y quién es su Padre? Siga. A mi Dios. ¿Quién es su Padre? Dios. Y a vuestro Dios. O sea que nuestro Dios pasa a ser nuestro Padre. ¿Quién nos lo dio por Padre? Jesús. ¿Y la mamá de Jesús pasa a ser? ¿Quién nos la dio por madre? Entonces tiene lógica. Jesús es nuestro hermano. Entonces los protestantes que no tienen a María por madre no son hermanos de Jesús verdaderamente. Son medio hermanos, solo por padre. Nosotros por padre y madre. ¿Cómo lo ven? Ahora van a ver ustedes que le faltan estos dos. Judas, capítulo 1, versículo 1. Judas se presenta. Judas 1:1. Y se presenta. Y no se presenta como el hijo de María o el hermano carnal de Jesús. No. Se presenta simplemente de otra manera. ¿Por qué Judas perdió la oportunidad de presentarse como hijo de María o como hermano de Jesús? Judas 1:1. ¿Por qué no se presentó así? ¿Por qué se presentó de otra manera? La misma Biblia, Judas escribió una carta y él se presenta. Judas 1:1. Judas, aquí está. Siervo de Jesucristo. No es hermano de Jesucristo, no es hijo de María. Y hermano de Jacobo. Ah, pero es hermano de quién? Y ya sabemos quién es la mamá de Jacobo, así que usted siéntese. Nos queda Simón. En Marcos capítulo 3, versículo 18, nos vamos a encontrar con Simón. Marcos 3, 18. ¿Y por qué Simón no es hijo de María? Fácil. A Jesús lo llamaban el Nazareno o el Galileo. Esos eran los dos nombres que le tenían. Jesús el Nazareno o Jesús el Galileo. Porque era de Nazaret, en Galilea. Ahora vamos a ver Simón de dónde era o cómo lo llaman. A Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo. Aquí viene Simón. Simón, el cananista. El cananista o el cananeo. No sabemos cómo se llama su padre, no sabemos cómo se llama su madre. Pero sí sabemos que no es hijo de María, porque si fuera hijo de María tendría que ser Simón el cananeo o el nazareno como Jesús. Simón no tiene papito ni mamita, siéntese. Pero no es hijo de María. Así, con la palabra de Dios, con fundamento, con Biblia, se puede comprobar la mentira de los protestantes. Y la mentira dura hasta que llega la verdad. ¿Y a cuántas personas han engañado a los protestantes diciendo que María tuvo más hijos? Que Dios les perdone por no aceptar la palabra de Dios. A cada uno. Aquí hay dos. Ya terminó, hermano Percy. Ya terminó la presentación. Ya se aclaró los hermanos de Jesús y los falsos hijos de la Virgen María. Ya con este video se ha aclarado totalmente. Hoy vamos a exponer tú y yo, lo vamos a aclarar también bíblicamente. Sí. Bien, comienza tú si quieres, hermano Percy. Bueno, vamos a comenzar. Vamos a... Quiero ver. Bueno, Quita el estoy video, presentando hermano. también... ¿Mande? Oh, que lo Quita el quite. video. A ver, sí, quítalo. A ver, ¿puedes? Ok, Invitados. ya estamos. Y espérame Oh, ya lo un quitaron. segundo. Ya lo quitaste. Al personaje este Joshua que se ha metido No, aquí. pues más claro ni el agua.
Sí, el padre explicó muy bien sí, permitime, los hermano versículos Percy, permitime un y se segundo, manipulan permitime. para hacer ver que Jesús tuvo más hermanos. Hermano Percy, No ¿me hay ni un escuchas? versículo bíblico en Hermano todo el Percy, ¿me Antiguo escuchas? Testamento que diga que María tuvo más hijos biológicos aparte Aló, de Jesús. aló, aló. Y algunos Hermano Percy, ¿me evangélicos van a escuchas? decir, sí, pero la Biblia dice que Jesús fue el primogénito. Es verdad, no lo negamos. Pero el detalle aquí es que la palabra primogénito dentro de la cultura hebrea no siempre era el primer hijo. Hermano Percy, ¿me Dentro de la escuchas? cultura hebrea del Aló, primer siglo, la palabra primogénito hermano Percy, ¿me era aquel escuchas? hijo que tenía la primacía sobre todo, que era el dueño de Aló, todo. Entonces, hermano cuando la Percy, Biblia habla de que Jesús es el primogénito de María, no está hablando que es el primer hijo, está hablando que Él es el dueño de todo, porque eso es dentro de la cultura hebrea. Y hay datos bíblicos que podemos colaborarlos. Por ejemplo, los hijos de José en Egipto llegan ante el padre, al anciano, y el padre de José ora con su mano derecha sobre el menor y su mano izquierda sobre el mayor. Y aló, José se aló, enoja, se aló, molesta y le corrige al padre y aló. le dice, no, no padre, esa mano derecha debe de ir sobre el hijo mayor. Pero el anciano, el padre le dice, no, deja como yo lo estoy haciendo. Hermano Porque Percy, ¿no me escucha? espiritualmente Hermano el hijo Percy, primogénito era aquel que tenía la bendición y heredaba todo y era el dueño de todo. Bíblicamente hablando, ¿quién fue primero? Adán, humanamente hablando. ¿Quién fue primero? ¿Adán o Jesús? ¿Quién pecó? ¿Por quién entró el pecado al mundo? Por Adán. Adán es el primer Adán. Pero Jesús es el segundo Adán. O sea, el pecado entró por Adán. Déjame enseñarte algo. Déjame aló, hermano enseñarte algo. Percy, ¿no me escuchas? Hermano Percy, A ver, ¿no me escuchas? a ver si se puede ver. Hermano Ay, Dios Percy, ¿no me mío. escuchas? A ver si se puede ver la cámara. Hermano ¿Sí Percy, ¿no pueden me ver esta escuchas? cruz? ¿Sí la Hermano pueden ver? Percy, no me Hermano Bueno, Percy, esta no me cruz escuchas. es una cruz oriental. Aquí abajo de la cruz hay una calavera. Esa calavera representa la muerte, representa el pecado, ¿sí? Y ese primer Adán que pecó trajo por consecuencia la muerte al mundo. Pero, oh, ya te escuché. ¿Sí Aló, me oyes? yo No sí, me pero escucha tú mi no. hermano. ¿Qué le No me pasó? escuchas. Nadie me Gloria a escucha. Dios. ¿Me están escuchando? Yo sí, tú no. Tú no me escuchas, yo sí. ¿No me oyen? Ay, jola. Yo sí te escucho. Permítame. Aló, aló, ¿me escucha ya? Aló, aló, aló. Gloria a Dios. ¿Ahora me oyen? Hermano Percy, ¿tú me escuchas? Ay, Señor. A ver. Aló, ¿me escuchas? Me voy a salir y entrar de nuevo. Bueno, pues parece que no. Me voy a salir y entrar de nuevo. Ok, está bien. Salte. Vamos a ojalá se oiga. A ver.
Ahí está. ¿Me escuchas ahora? Sí, ahora sí te oigo. Va, ok, hoy ya estamos bien. Sí. Ya está claro. Sí, continúa, hermano Percy, con la cruz que estabas enseñando. Ok. Pero antes quiero aclararle al sectario que se metió ahí, Joshua, déjate de cosas que nosotros estamos hablando, que estamos con el tema de los hermanos de Jesús y que no existen los hijos de María. Deja de inventar preguntas que no son del tema, ya estás avisado. En la próxima que vengas a opinar cuestiones que no se debe, le voy a sugerir al hermano Percy que te elimine, te lo aclaro. Aquí no vamos a admitir preguntas que no son del tema. Sigue, hermano Percy, gracias. Sí, yo miré la pregunta, una pregunta tonta, sin sentido, trampa, muñecos de paja, no vale la pena. Entonces estaba diciendo que en la Biblia el hijo primogénito no siempre era el primero de muchos hijos. En la mente evangélica, en la mente atrofiada de los evangélicos, en la mente mundana, carnal, para ellos sí es así, pero la Biblia nos enseña que Jesús fue el primogénito, ¿sí? El segundo Adán. Por esto en la cruz, Jesús llevó sobre él todos nuestros pecados. ¿Sí? Aquí Jesús está en la cruz y él llevó nuestros pecados. Por eso, él está sobre la muerte. Él venció la muerte que entró al mundo por medio de Adán. Y aquí arriba está Cristo glorificado. Y por medio de él, por medio del sacrificio de la cruz de Cristo, podemos alcanzar vida. ¿Sí? Entonces podemos ver qué es lo que significa ser primogénito dentro de la cultura judía. Entonces, pues, es lo que puedo decir, hermano. Te cedo el lugar para que tú digas algo. Gracias. Vamos a comenzar con relación al tema de los hijos de María, con relación a lo que está hablando el hermano Percy. En las profecías de Isaías, capítulo 7, versículo 14, dice que por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo. No dice la profecía que después van a haber más hijos. Dice un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que esto es Dios con nosotros. Si seguimos leyendo en Marcos capítulo 6, versículo 1 en adelante, dice, salió de allí y se dirigió a su patria seguido por los discípulos. Cuando llegó el sábado, se puso a enseñar en la sinagoga. Multitud al oírle que quedaba maravillada y se preguntaba de dónde viene esto, quién le ha dotado esta sabiduría y estos milagros. Seguimos nosotros con esto, vamos a hablar con relación a lo que es la genealogía de Jesús. ¿Por qué la genealogía? Lo raro es que en la genealogía de Jesús, ¿por qué se mencionan ahí hijos de fulanos menos hijos de María? Vamos a leerlo. En el Mateo capítulo 1 del versículo 1 al 17 comienza registro genealógico de Jesucristo, hijo de David y de Abraham. Abraham fue el padre de Isaac. Isaac, padre de Jacob. Aquí viene el primero. Jacob, padre de Judá y de sus hermanos. Para no hacerlo largo, me paso al versículo 6. Isaí, padre del rey David. David fue el padre de Salomón, cuya madre había sido la esposa de Urías. Y seguimos todavía mencionando. Aquí nos vamos a Josías, al versículo 11. Y Josías, padre de Jeconías y de sus hermanos en tiempos de la deportación a Babilonia. Cuando ya llegamos al versículo 16 dice, y Jacob, padre de José, que fue el esposo de María, de la cual nació Jesús llamado el Cristo. ¿Por qué no se hablan de los otros hijos de María?
Una pregunta, hermano Percy, ¿qué me dices tú con relación a eso? ¿Por qué no se habla en la genealogía otros hijos de María más que solo dice y confirman que solo es Jesús? Porque resulta que el autor de ese evangelio sabía perfectamente que no habían más hermanos biológicos, hijos de María. Por eso no los menciona. Vaya, imagínate, tú mismo lo estás aclarando. Entonces, hoy me voy con lo que se estaba explicando el padre Luis Toro. Jesús en la cruz. Ubiquémonos. Según el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 25 al 27, al pie de la cruz de Jesús estaba María, su madre, María, la esposa de Cleofas, descrita también como la hermana de la madre de Jesús, María Magdalena, el discípulo amado, tradicionalmente identificado como Juan. ¿Y dónde están los hermanos de Jesús? ¿Por qué no estaban aquí? Y que no tenía más hermanos, no dicen que son estos evangélicos dicen que son más hermanos, ¿y por qué no estaban en la cruz? Esa es la pregunta. ¿Qué se hicieron? No, como no existían, vino Jesús y le entregó al discípulo amado encargado a María para que se hiciera cargo de ella. Seguimos con las citas bíblicas. Vamos a ver aquí en Juan capítulo 19, 25. Bueno, ya lo dijimos. ¿Dónde estaban los otros hijos de María, supuestos hermanos de Jesús? El por qué no estaban ahí, más solo Juan. Ahora veamos, en Mateo capítulo 2, versículo 13 al 19 y 20, el ángel se le aparece a José en sueños para ordenarle que tome al niño y a su madre y huya a Egipto. ¿Y dónde están los otros hijos, hermano Percy? Cuando salen huyendo a Egipto. ¿Por qué no se mencionan los otros hijos? Quizás habían salido a comer o estaban dormidos. Bien, y huye a Egipto y posteriormente para que regresen ocurre en el Evangelio. Bien, hoy veamos en Mateo capítulo 2, versículos 19 al 20. Narra el momento en que un ángel se le aparece en sueños a José en Egipto para informarle que Herodes ha muerto, marcando el fin del peligro para el niño Jesús y el inicio de regreso a Israel. Este versículo es el comienzo del relato sobre el regreso de la Sagrada Familia desde el exilio. El por qué aquí no, pregunta hermano Percy, para estos, el por qué aquí no se mencionan los hermanos de Jesús y cuánto tiempo, cuántos años ya tenía Jesús. Si me ubico yo, no sé si quieres opinar sobre esto. Según tenía 12. Tenía 12 años. Aquí viene el meollo. Ahorita lo explico. En Lucas capítulo 2, versículo 41 al 52, Jesús entre los doctores. Aquí en esta parte, ¿por qué no se mencionan aquí los hermanos de Jesús? Mínimo, María tuvo que haber tenido 4 hijos, más porque no se mencionan. El relato de Jesús a los 12 años, perdido y hallado en el templo, se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 2, versículos 41 al 52. Y María y José lo encontraron tras 3 días de búsqueda, sentado entre los doctores de la ley, asombrado a todos con su inteligencia. Pregunta, hermano Percy, si Jesús tenía 12 años y como los judíos eran procreadores, mínimo la Virgen María tuvo que tener 4 hijos. Pero ¿por qué solo mencionan a Jesús? ¿Por qué solo María menciona a Jesús? ¿Y por qué dónde están los otros 4 hijos? Que se supone que María tuvo que haber tenido en esos 12 años mínimo 4 hijos más. Y no se mencionan, sino que solo mencionan a Jesús. No se mencionan porque no existen. Pues sí, por eso. Porque no existen. Y tú sabes, hermano Percy, tú conoces pues la parte de la ley judía de que eran bien procreadores. Tras uno, tras el otro, tras el otro, tras el otro. Vaya, y si en 12 años mínimo la Virgen María pudo haber tenido 4 hijos en 12 años de la edad de Jesús, pero no se mencionan. Solo dice la Virgen María, aquí tu padre y yo te venimos buscando. ¿Por qué no dijo la Virgen María? Tu padre, tus hermanos y yo. No lo menciona. No lo menciona. Entonces, si no lo mencionan, es la falsedad e invento de estos
sectarios evangélicos con tal de llevar la contraria, ya en ese sentido, pues. Entonces ya con esto estamos aclarando, ya lo aclaramos con el video del padre Listoro, ya lo aclaramos con las expectativas que dio el hermano Percy en eso. Y sigo, no sé si tú quieres hablar con los 120 hermanos y con los 500 hermanos, o sigo yo. Sigue tú. Bien, sigo. Entonces, vamos a ver aquí cuando la aparición a los 120 y 500 hermanos, ¿acaso María parió a todos estos, los supuestos hermanos de Jesús? La aparición a más de 500 hermanos está registrada en Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 6. El texto bíblico dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Y sobre los 120 se mencionan que estaban reunidos ante Pentecostés en Hechos, capítulo 1, versículo 15, pero la aparición masiva de 500 en Primera de Corintios. A Cefas, en detalles bíblicos de las apariciones de los 500 en Primera de Corintios, a Cefas, Pedro, luego a los 12, a más de 500 hermanos. De ahí el contexto de los 120 hermanos es en Hechos, capítulo 1, versículo 15 al 26, menciona que en aquellos días Pedro se puso de pie en medio de los hermanos, el grupo de los creyentes reunidos eran como 120 personas para elegir al sucesor de Judas. Entonces, quiere decir, hermano Percy, que la Virgen María parió a 500 y después a 120, o primero a 120 o a 500 hermanos. No son hermanos, pues. Es una locura esto. Es una locura de estos evangélicos, la verdad. ¿Ves cómo? O sea, aquí estamos botando los esquemas en todo sentido. Que ellos dicen, ¿hasta qué? Entonces quiere decir que Mical, hasta cuando estuvo muerta, fue a parir hijos ya muerta. O sea, no tiene sentido. No. Ya en eso. Y que dicen ahí en Facebook, no, es que María sí tuvo hijos y todo lo demás. No, si es que ellos no han visto. Ni primero no tenían petates, estos evangélicos, no tenían hamacas, ni siquiera estaban ahí viendo lo que estaban haciendo. O sea, no pueden confirmar nada. Pues nada. No hay evidencias. No hay evidencia alguna. Bueno, no hay ya. Ni un solo verso, no hay ni un solo verso que diga que María tuvo más hijos. Más hijos, así es. No lo hay. No existe, no existe. Ya en la genealogía ya lo vimos también. Se hablan de los papás y los hermanos y los hijos. Pero cuando llegamos a María, ahí solo se te habla de Jesús. ¿Por qué no se mencionan los hermanos? Porque no existía. Exactamente. No sé, hoy prosigue, hermano Percy. Te toca. Bueno, la cuestión aquí es que hemos demostrado bíblicamente la imposibilidad que encontremos un solo verso bíblico que apoye que María haya tenido más hijos. No lo hay. Existe más posibilidad que María haya permanecido virgen por toda su vida que por lo que dicen los evangélicos. ¿Qué es lo que tienen los evangélicos? ¿Qué es realmente lo que tienen ellos para probar que María tuvo más hijos? Lo único que tienen son suposiciones de versículos donde se dice, y María y los hermanos de Jesús fueron a visitarlo. Si notamos en esos versos, siempre se hace la distinción entre María y los supuestos hermanos de Jesús. Ningún solo verso ratifica a María como la madre de esos hijos, como la madre de esos hermanos de Jesús. Lo único que hace la Biblia es presentar que María llegaba con los hermanos de Jesús a verlo, pero eso no prueba que esos hijos o esos hermanos de Jesús sean los hijos biológicos de María. Correcto. No lo prueba. ¿Mande?
No, que está correcto lo que estás diciendo. Sí, no lo prueba. Lo otro que tienen los evangélicos son conjeturas. Exactamente, esa es la palabra real. El supuesto. Conjeturas. Bueno, si dicen los hermanos de Jesús, es porque eran hijos de María. ¿En serio? Te pregunto, hermano Percy, ¿en qué parte de la Biblia dice que María parió literal, textual y escrituralmente más hijos? La palabra hijos, no hermanos, me refiero hijos. Que diga la Biblia que María parió más hijos o que tuvo más hijos. No lo hay. Déjame darte un ejemplo. Tú entras a un cuarto, hay una persona muerta tirada en el piso, hay una pistola en la mesa y hay un negro parado viendo al muerto. ¿Qué pensarías tú? Que él lo ha matado. Y más porque es negrito. No lo miraría. No, porque lo ves negro, dices, este negro lo mató. Sí. ¿Sí? O sea, llegas a la conjetura. Es lo que hacen los evangélicos. Mira en el verso donde dice, los hermanos de Jesús llegaron con María. Por ende, María es la madre de esos hermanos de Jesús. Pura conjetura. Y otra que le votamos es cuando ellos dicen, es que primero sí y después hasta después, que parió primero Jesús y después sí tuvo relación. Pero yo me ubico en Mical. Ah, entonces hasta. O sea que Mical, después de muerta, tuvo hijos. Exactamente. Pero ¿dónde dice? ¿Qué verso dice que María tuvo relaciones? Eso, cabal. ¿Dónde lo dice? Esos son los inventos. Son los inventos, hermano Percy. Ahí es como yo te digo. Puras mentiras. Y no lo pueden probar. Conste que yo no soy católico. Católico romano, yo no lo soy. Aquí vemos dos personas que estamos hablando. Un católico, identificate cuál es tu congregación. Bautista. Se te congeló, hermano Percy. Hermano Percy, se te congeló. Vamos a esperar al hermano Percy que se le congeló su imagen. Hermano Percy, salte y entra de nuevo. Se te ha congelado. Vamos a llamarlo. Percy se te congeló. Esperémonos un momento para ver qué es lo que problema que tiene el hermano Percy. Pero bueno, nosotros estamos aclarando dos personas, un católico y el hermano Percy que es bautista, o sea, dos personas que estamos opinando lo mismo, estamos en un mutuo de acuerdo. Y confirmamos nuevamente, así como estamos diciendo, ya probamos genealógicamente, ya pusimos el video donde el padre Luis Toro lo aclara con capítulos y versículos, las falacias, mentiras, verborreas, conjeturas, herejías, blasfemias inventadas por las sectas evangélicas protestantes. Así de fácil. No hay evidencia. Hermano Percy, sal y entra de nuevo. Aló. Ya salió el hermano Percy, ya va a entrar. Sí, ¿cómo son las cosas? Sí puedo decir esto es lo que dice aquí un hermano. ¿Cómo es el demonio? El demonio está acechando ahorita todo lo que está sucediendo. ¿A quién más se le puede atribuir? Porque estamos hablando de la verdad, claro que sí. Aquí estamos opinando dos fuentes distintas.
y estamos en mutuo acuerdo que lo que estamos exponiendo, sí estamos viendo lo que es la falsedad de la secta evangélica. Aquí no hay opiniones encontradas, no, en opiniones diversas con congregaciones, que es el hermano Percy Bautista y el servidor que es católico. Así que aquí no hay vuelta de hoja. Estamos aclarando verdades bíblicas, probables, comprobables y evidenciales. Vamos a seguir esperando al hermano Percy, ya no tardará en entrar, ya le notifiqué. Vamos a saludar a los hermanos que están, a Mayra López, a Joshua, a Leila, Arturo Flores. Son los que están ahorita. Muchos saludos a todos ellos. Bendiciones por el apoyo que nos están dando. Sí, hermano Percy, ¿te había congelado? Sí, es que me entró llamada. Ah, bueno. ¿En qué momentos? Sí. Pues sí, entonces nos quedamos en que aquí habemos dos partes. Ya le estaba confirmando que tú eres bautista y yo soy católico. Sí. Y nuestras exposiciones convergen totalmente un 100% por igual, sin contrariedad en nada. Los dos afirmamos lo que hemos dicho. Sí. Y con bases bíblicas. Exactamente. Es lo que acabamos de leer ambas partes. Y nos respaldó el video del padre Luis Toro. Exactamente. Aparte, entonces, el símbolo que miras aquí sobre tu mano derecha, arriba, es el peso de la verdad. Ah, modo de reputación. Sí, aquí no hay mentiras, aquí no hay suposiciones. Aquí hablamos con libro, página y nombre de autor. Sí, y vamos a aclarar, tú hiciste una pregunta, me hiciste una pregunta muy, muy directa. Así como ellos manipulan, hermano Percy, ¿te acordás en mi exposición, en mi video con relación a la Biblia de los esclavos, que tú te impresionó esta situación, más las investigaciones que tú hiciste en los museos? Hazle una pequeña introducción porque vale la pena cómo manipularon estos sectarios esa Biblia de los esclavos, que yo les puse en mi canal, y tú, de ver lo que había puesto, me hiciste una invitación y entre los dos compartimos. ¿Por qué lo compartimos? Porque tú fuiste a investigar lo que yo estaba probando en el museo y tú confirmaste que todo es verídico. Amén. ¿Puedes hablar un poco de lo que ya platicamos de eso para confirmar lo que estamos diciendo, la mentira que se inventan los sectarios con relación a que la Virgen María tuvo más hermanos, más hijos? Confírmame sí, lo de la Biblia de los esclavos. Estábamos hablando que si para los evangélicos fue bien fácil manipular las escrituras para controlar a 4 millones de esclavos, hacerles sentir que no eran seres humanos, hacerles ver que Dios los había designado a ellos para que fueran simplemente esclavos. Si fueron capaces de manipular la escritura, ¿no van a ser capaces también de manipular versículos bíblicos para hacer a ver a María como una mujer que haya tenido más hijos? Y déjenme decir algo, no hay pecado en que una mujer tenga hijos. El pecado está en hacer que esa mujer tenga hijos que nunca tuvo. Ese es pecado, porque eso es mentir. Y los evangélicos mienten al decir que María tuvo más hijos. Bíblicamente no está comprobado que ella haya tenido más hijos. Las posibilidades de que no haya tenido hijos son más grandes que las que sí los haya tenido. Y la mentalidad evangélica es tan morbosa, tan carnal, que ellos dicen, pero es normal que una pareja tenga relaciones. Sí, una pareja normal. Pero José y María no eran una pareja normal. María, correcto,
era la madre de Dios. Y José era responsable de cuidar al Hijo de Dios y a la madre del Hijo de Dios. Correcto. ¿Se dan cuenta de la responsabilidad que José tenía? Es más, Vamos a aclarar algo, hermano Percy. Perdón, Mande. en Isaías, vamos a aclarar algo que tú estás mencionando, María, con su hijo Dios. Vamos a aclarar esto que en Isaías 7:14, ¿quién es Emmanuel? Dios con nosotros. ¿Va? ¿Quién parió María? A Dios con nosotros. A Dios con nosotros. María es madre de Jesús, Dios en segunda persona, hijo de Yahvé. No hay vuelta. Exactamente. Sigue, hermano. Perfecto. Perfecto. Entonces, ¿cómo es posible que la mentalidad evangélica sea tan sucia, tan morbosa, tan lujuriosa, que les llama la atención la intimidad de la Virgen? Cuando la Biblia se calla, la Biblia es respetuosa de la intimidad de María. Estaba hablando que María y José no eran una pareja normal. ¿Qué hombre en su sano juicio del primer siglo se hubiera querido meter con la mujer de Dios? Estoy hablando de los hombres del primer siglo. No estoy hablando de los evangélicos de hoy, del siglo XXI. Esos son unos morbosos, unos carnales, que se meterían hasta con la escoba, porque así son de sucios. Pero estoy hablando de un hombre santo, de un hombre consagrado a Dios, de José. Ese hombre no tocó a María por respeto a que Dios estuvo ahí. Eso se llama respeto, reverencia. Pero claro, el evangélico, como no tiene reverencia, no tiene respeto y no tiene amor hacia Dios, pues ven a María como un pedazo de carne. Sí, es cierto, es cierto. ¿Te acordás que lo hablamos como un instrumento, un vaso de agua? Son los inventos de ellos. Así es como se expresan. Exactamente. Que es una licuadora, un vientre de alquiler. Exacto, son palabras. Eso habla de la bajeza humana. Sí. Es decepcionante realmente. Ellos podrían decir lo que nos están escuchando en las diferentes plataformas, que eso es mentira. No, en Facebook tenemos suficientes grupos donde nosotros lo administramos y debatimos a todos estos sectarios. Miren, lamentablemente no puedo yo poner, y también el hermano Percy, sí nos hemos cruzado las imágenes que perversamente han puesto a la Virgen María sexualmente. Puedo decir nombres y apellidos, así literal y textual. Así es como ellos lo ponen. Y ponen, yo le mandé la imagen al hermano Percy, no la podemos sacar aquí en público. Ponen a María en la cama, a José en la cama, y una, como que fueran alambres de púas. ¿Y no lo podemos intentar poner la imagen? No, hermano Percy. No. Previniendo un llamamiento del canal de YouTube. Sí, mejor no. Sí, acuérdate que no podemos poner ni la posición sexual de la Virgen María por lo mismo, pues, o sea, por respeto a ella. Sí, por respeto a ella, tiene razón. Son las imágenes que nos presentan los sectarios evangélicos cuando estamos debatiendo con ellos en Facebook. Así, tengo las capturas, tengo las evidencias, tenemos los nombres de las personas. En ese sentido. Y por eso se enojan, con el hermano Percy. Solo porque le estamos diciendo todo eso, porque es una verdad. Si tenemos las evidencias, habidas y por haber. Tú estabas diciendo también, valga la redundancia, hermano Percy, cuando los videos, tantos videos que tenemos de la secta evangélica, cómo se revuelcan, cómo piden los diezmos, dicen que si tú no das, que ellos, los pastores, viajan al cielo para entregar el diezmo. En los videos, ¿o no, hermano Percy? Sí.
Sí, es Eso es lo verdad. que dice. Entonces tenemos las evidencias. Más ¿cómo se llama? En tu grupo. En mi grupo donde tenemos, voy a aclarar otra vez, el hermano Percy tiene grupos bien fuertes donde ellos opinan los pastores y los evangélicos. Igual yo tengo grupos fuertes donde los administradores somos católicos, pero administramos a todos los evangélicos. Lo aclaro. Y les permitimos eso. Lo que no permitimos con el hermano Percy es a los falsos apóstoles, profetas, evangelistas y pastoras. Fuera, porque no hay evidencias con ellos en ese sentido. Entonces, ahí nos damos cuenta. Sí hay evangélicos, no lo voy a negar, muy respetuosos, sus prédicas muy respetuosas, pero así también están esos chavacanes, cómo ofenden al Papa, a la Virgen María, a los sacerdotes, a las monjas. ¿Me equivoco, hermano Percy? No, no sé, que no te equivocas. Es horrible, espantoso. Son muy vulgares. Sí, y por esa razón es que estamos comprobando aquí nuevamente con el hermano Percy, con evidencias, hemos aclarado que María no tuvo más hijos, no hay evidencia que lo pueden probar los sectarios. Pueden decir los hermanos de Jesús, no, yo quiero que me digan a dónde dice que María parió más hijos o tuvo más hijos. Sí. Bíblicamente, con la experiencia tuya, hermano Percy, allá en Estados Unidos, donde tú estás, donde te congregas y con lo que tú te has enfrentado, ¿has encontrado en la Biblia o en la Biblia protestante que diga María tuvo más hijos? Así literal, las palabras que yo acabo de mencionar. Hijos biológicos de la Virgen María, además de Jesús. No lo he encontrado. Ni yo tampoco. Ya entonces, lo busqué hasta en la Biblia apócrifa, ya lo busqué y no está. Ni en la Biblia del oso, ni en la Biblia del cántaro. No. No hay nada de eso. No existe nada. Ni en la Biblia de Lutero. Nada. Y entonces, son puras suposiciones. Exactamente. El supuesto. Entonces, hemos aclarado totalmente, no hay más, que hemos agotado todos los recursos con el hermano Percy. Todo. En todos los sentidos. No hay nada. Ya hemos investigado todo, hemos analizado todos los argumentos en contra de la perpetua virginidad de María y los hemos refutado todos. Bíblicamente hablando, históricamente hablando, culturalmente hablando, se han refutado cada uno de esos argumentos. Los evangélicos solamente tienen suposiciones. Nosotros tenemos Biblia, historia, patrística, geografía, cultura, imágenes, estatuas, Coliseo, donde martirizaron a los católicos y a los cristianos. Exactamente. O sea, las evidencias, hermano Percy, están a favor nuestro. Exactamente. Donde sí nosotros estamos, y tú lo has confirmado en los otros videos que yo te he escuchado, tú mismo has confirmado que la verdadera iglesia es la católica. Sí, hasta Martín Lutero lo dijo. Tú te puedes el dicho a que estos papistas, gracias a los papistas, nos entregaron la Biblia, algo así dijo, ¿verdad? Ajá. Sí, eso dijo. Un saludo cordial al hermano Álvarez. Manuel Álvarez, saludos, bendiciones. Manuel Álvarez desde Ecuador, que Dios te bendiga. Desde el Ecuador. Sí. Gracias por tus saludos. Sí, mi estimado, pues más claro que el agua. Sí, es que hermano Percy, hemos probado contigo anteriormente, mira, si solo esa asquerosidad de la Biblia de los esclavos, es que les pusimos contigo a lo grueso, o sea, con evidencias, nombres y apellidos. Imagínate cómo enteraron eso. Y de ribete saqué el siguiente video de las 2 bombas atómicas. ¿Quiénes fueron? Los evangélicos.
donde han muerto más de 840,000 personas en Japón, en Hiroshima y Nagasaki. O sea, hay tantas cosas, tantas evidencias, hermano Percy, que no es como lo pintan ellos. Ah, es que la iglesia católica. Es que, no, si nos vamos a lo crudo, dime tú, hermano Percy, a lo crudo, ¿quién es el que ha hecho daño? Pues lamentablemente los aleluyas. Los alelujé. Los alelujé, esos meros. Ahí está la historia. Tenemos la historia de cómo ellos violaron, asesinaron familias enteras. Sí. Sí. Hechos probados, hermano Percy, con solo ver eso de los esclavos, te digo, ver esas barbaries. ¿Te acordás la imagen que presentamos de la jovencita que tiene 7 hijos? Imagínate que los evangélicos hacían procrear a todas estas jovencitas cuando ya entraban en la pubertad para no ir a comprar los esclavos al mercado de esclavos de los evangélicos, porque valían, ¿te acordás que saqué el listado, los precios de los esclavos? Sí. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Los mismos evangélicos se metían con las niñas, por eso es que salieron los mulatos, mestizos, toda esa mezcla de la raza. ¿Ves? O sea, cometieron barbaridades. Y vaya, y la guerra que se dio, vale mencionar eso por lo que estamos hablando. La guerra civil que se dio de las 13 colonias, ¿quiénes fueron los responsables? Los sureños. ¿Quiénes eran los sureños? Los evangélicos, porque no querían soltar a los esclavos. Pues no. Imagínate esa matanza, por eso se dice que en la historia de los Estados Unidos es la peor guerra que ellos han tenido internamente, donde murieron más de 840,000 personas. ¿Quiénes fueron los responsables? Las sectas evangélicas norteamericanas. Totalmente. Y más la Biblia mutilada de los esclavos, hermano Percy, si la presentamos contigo, para seguir esclavizando a 4 millones de esclavos. Y hoy resulta que quieren salir de que la Virgen María tuvo hermanos, Jesús. Están locos. Están enfermos en la mente. Bueno, hermano Percy, creo que hemos concluido. ¿Qué dices tú? Amén. Hemos abarcado temas igual, yo creo que ya se me está acabando la batería del radio, del teléfono y de esto. Es lo que me da luz. Sí, está bien. Entonces, yo te agradezco mucho, hermano Percy, por la invitación que me has hecho. Hemos aclarado todo en todos los sentidos, con evidencias, con videos, todo lo hemos aclarado. Entonces tú lo publicas y yo mañana te lo copio porque son 24 horas que YouTube no te permite que lo baje. Entonces sí, ahí claro. arreglas la miniatura y lo publicas. Yo lo arreglo. Bueno, que Cristo te bendiga ahora y siempre. Igualmente. A los hermanos que nos están viendo, que la paz de Yahvé y Cristo sea con ustedes. Muy agradecido por haber participado en esta exposición. Hemos aclarado dudas. Que me los bendiga a todos y gracias por la invitación, hermano Percy. Muchas bendiciones. Amén, estimado. Dios lo bendiga. Bueno, también Amén. Yo me despido en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Quedamos Amén. En la paz de Cristo y si Dios lo permite, hasta el siguiente video. Así sea. Pasen buenas noches y que Dios los bendiga. Amén. Gloria a Dios.